Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de 18 claves en proyectos de desarrollo de apps móviles. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral, donde te hablo acerca de entorno, estrategia, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Comenzamos. Veamos entonces cuáles son las 18 claves en proyectos de desarrollo de apps móviles. En primer lugar, voy a mostrar un poco cómo están las estadísticas mundiales al cierre del año 2019. Según estudios realizados por la GSMA Intelligence Data y la Ericsson Mobility Report Data, el número de usuarios únicos de móviles en el mundo al cierre del 2019 alcanza los 5.190 millones. Esto representa el 67% de la población. Pero la población mundial, en algunos casos, hay personas que tienen más de un número de celular y esto representa 7.950 millones de dispositivos o conexiones móviles en el mundo, lo cual representa el 103% de la población mundial. En el mundo, al cierre del año 2019, se realizaron 204 mil millones de descargas de aplicaciones móviles en todas las plataformas. Y este número está creciendo anualmente alrededor de un 6%. Esto representó 120 mil millones de dólares gastados en aplicaciones móviles al cierre del año 2019. Un 20% más han gastado los usuarios a nivel anual en descargas de aplicaciones. Se estima que el promedio que gastan los usuarios en aplicaciones en teléfonos inteligentes para el año 2019 estuvo alrededor de $21,62. El tiempo que gastan los usuarios utilizando los móviles se estima alrededor de 3 horas 40 minutos. Este número se ha estado incrementando año a año en más del 10%. Y de este tiempo, los usuarios destinan el 91% al uso de aplicaciones móviles, lo cual significa que estamos en la era de las apps. Vamos a ver entonces cuáles son esas 18 claves en desarrollo de proyectos de apps móviles. La clave número 1 que hay que tener en cuenta al momento de ejecutar proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles es de dónde proviene la necesidad o la idea de tener o desarrollar una aplicación. Las aplicaciones pueden surgir básicamente por dos razones. Uno, porque se quiere monetizar una aplicación, se tiene una idea y se desea desarrollar una aplicación para monetizarla. La segunda puede ser una necesidad empresarial o una necesidad de la persona que tenga un producto o servicio y que quiera darlo a conocer y quiera generar credibilidad y engagement o dar a conocer sus productos o servicios o mejorar el rol. La clave número 2 está relacionada con el estudio de mercado. Una vez que se decide que se va a desarrollar una aplicación móvil, se debe hacer un estudio de mercado para determinar si los usuarios tendrían interés en el uso de esta aplicación. La clave número 3 corresponde con la funcionalidad. ¿Qué hace la aplicación? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su tamaño y su complejidad? Se deben definir los requerimientos a alto nivel de las funciones que va a tener esta aplicación. La clave número 4 está relacionada con el modelo de negocio de la aplicación. Si la aplicación va a ser gratuita o va a ser paga. En el caso de las aplicaciones gratuitas, lo que se busca es incrementar el número de clientes o usuarios o hacer branding. Y en el caso que deseemos tener una aplicación paga, los modelos de monetización que existen, que generalmente existen, son obtener ingresos por descarga de la aplicación y luego otros ingresos por agregarle funciones extras. Existe la forma de monetización más conocida, que es a través de planes, donde el freemium es el más popular, entonces tiene un plan gratuito y luego se van agregando funciones o funcionalidades que se incluyen en planes pagos. Las limitaciones en este caso de esta modalidad pueden ser por funcionalidad, por tiempo o por uso, que va a determinar cómo se estaría monetizando la aplicación. También se puede monetizar una aplicación obteniendo publicidad y otros modelos de monetización, como por ejemplo utilizar la aplicación para la venta de algún producto o servicio
y otras más específicas que podrían utilizarse. La clave número 5 está relacionada con la integración del frontend y del backend. Las aplicaciones móviles se dividen en estas dos partes. El frontend es lo que ve el usuario, es la interacción que puede tener el usuario con la aplicación en su teléfono móvil. Pero detrás del funcionamiento de la aplicación existe un backend que hace normalmente el procesamiento de las funciones. Entonces se debe conocer cómo va a ser el flujo de información, qué funciones de la aplicación van a estar delegadas al frontend y cuáles van a estar delegadas al backend. Cuando se quiere desarrollar una aplicación móvil, lo ideal es desarrollar un prototipo en primer lugar, hacer un producto mínimo viable o MVP que nos permita validar la idea, sobre todo en el caso de las aplicaciones que se tiene interés en monetizarla. Se debe entonces desarrollar este prototipo, darlo a conocer con algunos usuarios y que validen la idea que tenemos de funciones de la aplicación móvil. La clave número 7 corresponde con la modalidad. ¿Qué tipo de aplicación vamos a tener? Vamos a tener una aplicación móvil en sus versiones Android y iOS y también vamos a tener una aplicación web. Se debe decidir cuáles son las modalidades que se van a tener. Puedo tener solo una aplicación móvil Android o solo una aplicación móvil iOS o puedo tenerlas con sus dos modalidades más una aplicación web. La clave número 8 está relacionada con el tipo de tecnología que se va a utilizar, es decir, cuál va a ser la arquitectura de la app móvil. Este es un punto muy importante a tomar en consideración al momento de desarrollo de aplicaciones. Vamos a ver un poco cómo funciona, a grandes rasgos, cómo funciona la tecnología de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles pueden ser nativas o no nativas. En el caso que se quiera una aplicación Android nativa, los lenguajes de programación son Java o Kotlin. Y en el caso que se quiera una aplicación móvil iOS nativa, los lenguajes de programación son Swift u Objective-C. Es importante tener en cuenta que estos lenguajes de programación no se comunican entre sí. Por lo tanto, se requerirán hacer dos desarrollos independientes si quiero tener una Android nativa o una aplicación iOS nativa. Tener aplicaciones nativas representan costos importantes para su desarrollo, es decir, son costosos los desarrollos de tener aplicaciones 100% nativas. Estas aplicaciones se deben además compilar. En el caso de Android se necesita Android Studio para su compilación y en el caso de iOS se necesita Xcode para poder hacer la compilación. Pero también se pueden hacer aplicaciones móviles no nativas. Para ellos existen varios lenguajes de programación como React Native, Xamarin, Ionic, Flutter, que son tecnologías puentes que permiten hacer el desarrollo de la app móvil e integrarse o comunicarse con lenguajes nativos. También existe otro tipo de tecnologías que son las Progressive Web Apps, que es una tecnología que permite, si yo tengo una aplicación web, la puedo compilar y convertir en una app móvil. La arquitectura de las apps móviles también tiene que considerar el backend o las funciones que se tienen por detrás, así como los mecanismos de transporte de datos o de integración con algunas API. En el caso del backend puede estar desarrollado con distintos lenguajes de programación. El backend debe integrarse con una base de datos y existen diferentes tipos de bases de datos que se podrían estar utilizando. Es importante tener en consideración la arquitectura de app móvil que se va a utilizar y las personas que vayan a participar en el desarrollo de la aplicación deben integrarse con todo el equipo para llegar a la conclusión de cuál es la mejor manera de desarrollar la aplicación móvil que se desea, lo cual se debe considerar luego en el presupuesto de desarrollo de la app, que lo veremos más adelante. También se debe considerar si la app se va a integrar con otras APIs, por ejemplo, si se va a integrar con una función de login de otra app, como por ejemplo, loguearme desde Facebook u otra aplicación, si se va a tener integración con pasarelas de pagos que existen en el mercado o la integración se va a hacer con las pasarelas de pagos nativas de los Play Store y App Store disponibles.
y así como la integración con otras APIs dependiendo de las funciones que tenga nuestra aplicación. La clave número 10 está relacionada con el diseño y la experiencia de usuario. El diseño debe ser realizado de manera profesional al momento de desarrollar una aplicación móvil. Este es un tema que no debe tomarse a la ligera, ya que repercute directamente en la aceptación o no de la aplicación móvil. La clave número 11 corresponde al equipo de trabajo. ¿Cuáles son las competencias que debe requerir el equipo de trabajo que va a estar participando en el desarrollo de la aplicación de acuerdo a la arquitectura seleccionada? Como vimos, el tipo de tecnología que se utiliza en la aplicación requiere del conocimiento de muchas tecnologías o lenguajes de programación. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son las competencias que van a tener las personas que van a estar desarrollando la aplicación. Y si nuestra aplicación va a ser un desarrollo interno o vamos a contratar servicios externos para su ejecución. La clave número 12 que se debe tener en cuenta en proyectos de desarrollo de apps móviles son los indicadores, métricas o reportes. En este tipo de industria existe una serie de indicadores y métricas que se utilizan para analizar cómo está haciendo el uso de la aplicación. Normalmente en la sección de analíticas de la Play Store o la App Store se puede encontrar diversidad de métricas que nos sirven para analizar el comportamiento de la app, como por ejemplo usuarios nuevos, usuarios leales, usuarios esporádicos, y el índice de abandono y de reinstalación que pueda tener la aplicación, las tasas de renovación de nuestros planes, si son automáticos o son manuales, la cantidad de sesiones que hacen los usuarios y el tiempo de uso de las sesiones. Pero pudieran haber indicadores específicos de acuerdo a la funcionalidad de la app que estemos desarrollando que no esté incluida dentro de las analíticas de la tienda donde estemos colocando nuestra aplicación. Entonces se debe definir cuáles son esos indicadores que vamos a requerir y que nuestra app debe estar proporcionando. La clave número 13 está relacionada con la política de privacidad y términos y condiciones de uso. Cuando se lanza una app al mercado, se debe tener en cuenta que vamos a estar utilizando datos de los usuarios para el registro en nuestra aplicación y esos usuarios van a estar haciendo funciones dentro de nuestra aplicación. Entonces, en la política de privacidad hay que indicar cuál es el tratamiento y uso que le vamos a dar a los datos personales de nuestros usuarios, cómo son los procesos de cancelación de la suscripción en nuestra aplicación y cómo y cuándo se van a estar haciendo los cambios de la política de privacidad. En los términos y condiciones de uso debe establecerse cuál es la relación entre el usuario y la plataforma, cuáles son los servicios y suscripciones que se ofrecen, así como es la forma como la aplicación se integra con terceros, cuáles son las condiciones de uso y las limitaciones en el uso de la aplicación, y un sinnúmero de condiciones que deben incluirse en la política de privacidad y términos y condiciones de uso de nuestra app. La clave número 14 está relacionada con el presupuesto. Para que nuestra app pueda operar debemos tener presupuesto para ejecutar los desarrollos. Esto incluye presupuesto para capacitación, en el caso que requeramos capacitar a nuestros desarrolladores, presupuestos para la contratación de servicios externos, si el desarrollo de nuestra aplicación la va a desarrollar un tercero, así como algunos servicios que podríamos estar requiriendo de almacenamiento o procesamiento dependiendo de la naturaleza de las funciones de nuestra aplicación móvil. También se debe considerar en el presupuesto el app marketing, sobre todo para el lanzamiento. Es uno de los ítems que se debe considerar en el presupuesto y también el presupuesto para la operación inicial de nuestra aplicación. Estos presupuestos deben tener fuentes de financiamiento. Debemos establecer o tener claramente cuáles son las fuentes de financiamiento que nos van a permitir desarrollar nuestra aplicación. En el caso de la operación, cuando se tengan ingresos, ya representarán, en el caso que sea una app monetizada, los ingresos ya representarán una fuente de financiamiento que nos permitirán seguir operando. La clave número 15 está relacionada con los costos de operación de nuestra aplicación. Debemos determinar si tenemos costos por procesamiento, por usuario o por transacción, así como cuáles son los costos fijos y costos variables que están incluidos en esos costos de procesamiento por usuario o por transacción. Igualmente, en algunos casos deberá considerarse cuál es la proyección de crecimiento de la infraestructura tecnológica que permita que nuestra app siempre esté operativa. Y en el caso de la operación, así como consideramos en el presupuesto
de lanzamiento el Ad Marketing. El Ad Marketing probablemente lo tengamos a lo largo de uso, a lo largo de la vida de nuestra aplicación, entonces debemos considerar el costo de operación que representa el Ad Marketing. La clave número 16 corresponde a los desarrollos. Debemos definir cuáles son las fases de ejecución o la hoja de ruta para desarrollar nuestra aplicación. Y luego que tengamos esa hoja de ruta clara, se deben hacer los cronogramas de actividades, ya sea por bloques o por funciones que tendrá nuestra aplicación, para que así vayamos viendo las entregas de cada una de las funcionalidades que va a ir teniendo a lo largo del tiempo nuestra aplicación. Debemos, una vez que tenemos nuestros cronogramas de actividades, entonces ejecutarlo y realizar el desarrollo y luego realizar las pruebas correspondientes. La clave número 17 corresponde al lanzamiento. Una vez que hemos desarrollado nuestra app o una versión beta de nuestra app, podemos hacer lanzamientos y hacemos los releases en el Play Store o en la App Store, considerando cuáles son las prácticas de SEO que se deben incluir para que nuestra app sea encontrada por los usuarios. La app irá evolucionando a lo largo del tiempo y en función del comportamiento y uso que los dan los usuarios y los comentarios que den los usuarios, podemos seguir haciendo releases de nuestra app y que iremos lanzando en el tiempo. Y la clave número 18 corresponde a las analíticas. Una vez que nuestra app ya ha sido lanzada, podemos ir analizando cuál es el comportamiento que están teniendo los usuarios con nuestra aplicación y viendo cuáles son las recomendaciones y comentarios que hacen los usuarios, lo que nos permitirá ir modificando y mejorando nuestra aplicación móvil. Si te gustó este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si quieres profundizar más en el tema, tengo un ebook disponible en Amazon, el cual puedes encontrar el enlace en la descripción o en el comentario destacado. Te espero en el siguiente video.